Bienvenidos, amigos telespectadores, a una nueva edición del programa diocesano de Par en Par, que comenzamos con un mensaje por parte de nuestro obispo, don Jesús Murgui. Tras las palabras del obispo, os proponemos asistir a algunos momentos de la obra teatral La luz de las clarisas 1517, que nos ilustra cómo estas religiosas llegaron a Elche hace 500 años. Seguiremos con algunas noticias sobre las actividades de la Iglesia Universal, singularmente del Papa Francisco. Tendremos después un comentario a las obras de misericordia y finalizaremos con algunas noticias en formato breve de la actualidad diocesana. Bien, a veces cuando os hablo desde aquí hay que anunciar cosas, pero algo que no hace falta que se anuncie es el verano en el cual ya estamos entrando, el calor que nos hace. Yo creo que nos hace sentir y saber en la época del año en la cual estamos adentrándonos. Y el verano en nuestra tierra alicantina significa muchas cosas. Yo destacaría que entre las cosas que supone este tiempo que se nos presenta por delante, destacaría el turismo. No significa que vengan turistas solo en el verano que comienza. Gracias a Dios, yo creo que la belleza de la tierra que vivimos y además la bondad del clima que tenemos hace que haya turistas durante todo el año. Por supuesto, tenemos gente nacida en otros lugares, un fenómeno de inmigración impresionante. Posiblemente las cifras hablan de ser la segunda provincia de España en número de personas no nacidas aquí en esta tierra. Por tanto, para nosotros acoger a las personas es algo connatural. La hospitalidad es algo propio de nuestra tierra. Pero bueno, el verano significa, además de la cantidad de gente que ya vive entre nosotros durante todo el año, de la gente que viene a vernos y a visitar nuestro clima, sobre todo durante el curso entero, el verano significa eso, pero aumentado muchísimo. Por tanto, os animo, no hace falta que os lo diga, porque la gente de aquí es así, acogedora, hospitalaria, que extrememos la hospitalidad, la acogida, todo lo que significa ese buen hacer de cara a las personas no nacidas en nuestra tierra y también a los turistas, que sepamos en esas poblaciones, no solo de costa, que tenemos una preciosa costa, sino un gran interior, pues bueno, ser un tiempo de acogida, de hospitalidad más destacada, si cabe. Además del fenómeno del turismo, en estos tiempos del verano que vamos a entrar, yo creo que hay otra cosa muy propia del calendario, que es las fiestas. Es una eclosión de celebraciones, de fiestas, de tanta alegría a lo largo y a lo ancho de nuestra tierra alicantina. Por tanto, os invito en comienzo del verano a ser, como siempre, acogedores, pero también, sobre todo, a que disfrutéis. Es una tierra muy trabajadora, es una provincia con mucha industria, con muchos servicios, con mucho trabajo y con mucho sacrificio. Incluso deseamos tener más trabajo para los que no lo tienen. Pero lo digo porque después de ser gente trabajando tanto y tanto, os merecéis la fiesta y la alegría que llevamos dentro y que es propia también de nuestra tierra y de este verano sobre todo. Acoged a los que vienen de fuera, sed hospitalarios y sobre todo disfrutad muchísimo, pasáoslo muy bien en nuestras fiestas. Feliz verano que se acerca. ¿Qué tal estáis, amigos? Esperamos que este estreno del mes de junio, el último del curso para nuestro programa, venga cargado de buenas noticias. Nosotros hoy os saludamos desde Archivo Histórico Diocesano, desde donde presentamos la nueva edición de Par en Par. En el año 1517, las monjas clarisas llegaron a Elche. Ya en programas anteriores os hemos informado de que se cumplen 500 años de este momento histórico. Pues bien, un autor ilicitano, Antonio Amorós, ha escrito una obra teatral con la que pretende recrear cómo pudo ser aquel acontecimiento.
Se trata de La Luz de las Clarisas 1517, que se estrenó los días 4 y 5 de junio en la parroquia ilicitana de San José. En nuestro reportaje de hoy os mostramos algunos fragmentos de esta obra. En la tarde de los días 3 y 4 de junio, la iglesia de San José de Elche fue el escenario en el que se representó La Luz de las Clarisas 1517. Efectivamente, hace 500 años llegaron a esta ciudad, provenientes de Orihuela, las primeras religiosas clarisas para fundar un monasterio contemplativo de esta orden. Hoy, en De Par en Par, os ofrecemos algunos fragmentos de esta obra teatral, así como una breve entrevista al autor y al director de la misma. Tengo fe y tengo ilusión, pero es que es un texto muy difícil de interpretar. Además, escrito en castellano del siglo XV y estamos en el año 2016. Hermana, tiene que saber que fue escrito expresamente para nosotros por Gómez Manrique, hermano de la madre abadesa del convento de Calamazanas. Nosotras haciendo teatro en el siglo XV y nuestras hermanas interpretaban el papel de San José y de los pastores. Así es. La Luz de las Clarisas es una obra de teatro que, a petición de las hermanas clarisas del convento de aquí de la ciudad de Elche, hemos intentado proyectar lo que han sido las vivencias y sobre todo el hecho histórico de la llegada de ellas mismas en el año 1517, concretamente el 1 de enero de 1517 a nuestra ciudad. Clara, fija tu mente en el espejo de la eternidad. Fija tu alma en el esplendor de la gloria. Fija tu corazón en la figura de la divina sustancia y transfórmate toda entera por la contemplación. Los sufrimientos soportados con paciencia tendrán su recompensa. Prepárate por si fuera necesario para ir donde te mande. Y, llegado el caso, enviarte a algún convento. Preparada estoy, padre, para ir donde me mande. Lo sé, hija mía. Por eso deposito toda mi confianza en vos. Bueno, el autor he sido yo mismo. Por lo general siempre dedico mi tiempo libre a escribir cuestiones y cosas que tienen que ver con las tradiciones populares de la ciudad y sobre todo con aquellos hechos históricos que tienen una enorme trascendencia, como ha ocurrido con la Luz de las Clarisas, como ha ocurrido con la llegada de las hermanas clarisas a la ciudad de Elche. Y ahora tenemos una gran ocasión, 500 años de permanencia en esta ciudad. ¿Tiene su caridad alguna idea para la representación? Ay, sí, tengo alguna idea, aunque creo que voy a tener que improvisar. Improvisar, como nuestro padre Francisco, que además de santo era poeta. En una aldea pobre de Italia, por Nochebuena, los campesinos no sabían cómo celebrar la Epifanía. No disponían de recursos para montar un Belén. Sin embargo, el padre Francisco, improvisando, dispuso de todos los habitantes de la aldea y con ellos organizó un Belén viviente. La Virgen, los pastorcillos, el niño, toda la aldea estalló en júbilo. Cantaron y dieron gracias a Dios. Desde aquel año de 1223 se celebra la Navidad con un pesebre viviente. El argumento de la obra es compleja, es muy compleja porque hemos tenido, es teatro dentro del teatro, hemos tenido que recurrir a acciones que transcurren en el siglo XIII con Clara y Francisco. Hemos llegado también al siglo XVII, principios del siglo XVII, con la llegada de las monjas clarisas, y al siglo XXI con tres hermanas, una de ellas novicia, que es son las que de alguna manera hacen de ligazón de las distintas épocas y son las que llevan el peso de la obra de teatro. Diego, el corazón es el lugar de la actividad divina y el alma se sustenta de lo que establece el corazón. Tu hermana nos pide, al dictado del corazón, que construyamos un monasterio aquí en nuestra villa. Pues manos a la obra. Las monjas, con sus plegarias y su vida monacal, han fortalecido a la Madre Iglesia. Supongo, padre, que habrá conseguido la aprobación de la diócesis de Cartagena. Su tiempo alargado. Más de 100 rosarios en latín. El obispo de la diócesis de Cartagena nunca llegó a ejercer. El Papa Julio II nombró para el cargo a su eminencia reverendísima don Mateo de Lange y Gutenberg, de origen alemán, tomando posesión del cargo en Roma, en la ciudad del Vaticano, en septiembre de 1513, y bendita la hora en que le nombraron. Desde entonces no ha vuelto a aparecer por Cartagena, por ahí han venido las dificultades. En el año 1517 la ciudad
estaba condicionada por la situación de Europa y, lógicamente, estábamos en pleno renacimiento y eso condicionaba actitudes sociales, religiosas y políticas en la ciudad. En aquel momento la ciudad estaba dentro de lo que era la muralla, antigua muralla, y concretamente lo que es el convento, el primer convento de las monjas clarisas, se hace fuera de la muralla, es decir, en la glorieta. El primer convento, el primer monasterio de las monjas clarisas se llama pues la Encarnación de nuestro Señor Jesucristo, lógicamente. Después desapareció con el tiempo porque lógicamente tuvieron que ir cambiando. Mi oferta es importante, porque además de la casa, la sabonería y el huerto, hay agua abundante de la acequia. Bernard, no te hemos pedido la donación de tus propiedades, que por otra parte no estaría mal. Sabemos de tu situación económica. Por eso el Consejo aprobó la adquisición de la villa siempre y cuando el precio sea razonable. Podríamos pactar la venta en unos 20.000 sueldos. Bueno, dejémoslo en 13.000. Bueno, eso está mejor. Pues eso parece muy razonable. ¿Tengo que dar fe como notario de este acuerdo? Espere, señor notario. Se trata de un monasterio. Alguien debe rezar y sacrificarse por los que no lo hacen. Y las hermanas clarisas suelen hacerlo todos los días del año por todos nosotros. Siendo hermana de usted, doña Magdalena, según tengo entendido, insignia en todas las virtudes, santa y con dones prodigiosos, aceptaré. Es más, señorías, de los 13.000 sueldos pactados, 3.000 los dejaré como donativo para la construcción del convento. El Señor te bendiga. Bueno, en total, entre actrices y actores son un total de 12. Y aparte, pues contamos también con la colaboración de una coral, Amics Cantors de aquí de Elche, y de una profesora de música que es organista, además de aquí de San José. Personajes principales para mí lo son todos, ¿no? Lógicamente las 5 monjas que llegan al final de la obra es, digamos que la base del espectáculo, pero tienen una participación muy corta, ¿no? Pero también son importantes las 3 monjas actuales que deciden montar el espectáculo para mostrar al público qué sucedió hace 500 años, pero también los gobernantes de 1500, que son los que toman la decisión de comprar los terrenos para instalar el monasterio. O sea que yo creo que en ese sentido Antonio Mores ha hecho un buen trabajo, porque todos los personajes que aparecen son realmente importantes en la historia. Monges de Torres de Santa Clara, cedeix i transporta, lliure o quasi lliure en la millor forma i manera, causa i dret i pot i deu, la dita casa. Concedir-nos la dita casa i hort i saboneria i àvia a les dites monges del dit monestir, perquè aquella dita casa i hort i saboneria i àvia i perpetu sia el monestir de monges del dit orde de Santa Clara. Con invocació de la encarnació del nostre Redentor Jesucrist, la obediencia de la dita custodio de Murcia y Ciudad de Oriol. Sí, bueno, yo mismo estoy bastante sorprendido porque hemos estado 3 meses, pero tan solo hemos trabajado cada escena 1 hora a la semana, que eso en un espectáculo teatral es poquísimo, pero y sobre todo por la complejidad de este montaje, ¿no? Pero estoy convencido de que la elección de los actores, las actrices y toda la gente que me acompaña ha sido la más idónea. Son muy profesionales y con solo enmarcarles unas pautas han sabido sacar adelante los personajes con una profesionalidad tremenda, ¿no? Los monasterios de monjas son un aliciente para todos los creyentes. Lo que es menester, ahoguen con sus rezos el tornado de paganismo que nos llega, con lo que han llamado el Renacimiento. No comparto su opinión, reverendo señor de Junterón. Ponerle cadenas al progreso es un error. No podemos evitar el avance de una sociedad que vive agazapada, intentando escapar de una situación donde las enfermedades y la ignorancia han lastrado al hombre a una situación de indefensión política y religiosa. Me sorprende que su ilustrísima tenga ideas tan extrañas por el cargo que representa. Quizás no comparte conmigo que la Iglesia es la más perjudicada de todo este movimiento. Usted no es consciente de la ruptura demoníaca que ha provocado la rebelión de Martín Lutero,
ese monje agustino que ha perturbado nuestro sistema sacramental. Me preocupa el pueblo, que durante largo tiempo ha sufrido guerras, enfermedades y hambrunas. Eso es lo que me irrita. No la dolencia de una iglesia que se desmorona por sus propios méritos y por las discrepancias que provoca. Bien, la llegada de las hermanas clarisas a la ciudad de Elche pues se debe fundamentalmente a una decisión, a una iniciativa de la propia congregación. Y también es cierto que entre ellas habían, pues creo que eran 3 hermanas, pues que tenían sus parientes, sus familias aquí en la ciudad. Esto hizo que de alguna manera que la nobleza de la ciudad de Elche, los nobles de la ciudad de Elche, las familias nobles, hicieran un llamamiento para que estas monjas vinieran aquí a fundar el monasterio de la ciudad de Elche. Y vosotras, hermanas, encendidas en el fuego del amor divino, caminad por el angosto y espinoso camino de la vida, con las lámparas de vuestras almas llenas del aceite de la caridad y de la alegría, y difundid la fragancia de todas las virtudes, y propagaos por todo el mundo. La soledad, la oración y el silencio siempre ha sido para nosotras un regalo de nuestro Señor. La música y el canto unen al alma y al cuerpo y la convierten en armonía de las facultades del espíritu. La orden de frailes menores es la orden de los juglares, del pobrecito de Asís. La valoración que podemos hacer, que es verdad, son 500 años los que están en la ciudad de Elche, 500 años que se han dedicado a la oración, a la contemplación y a la ayuda a los necesitados fundamentalmente. Y sobre todo han vivido o han supervivido, podemos decirlo así, con su propio trabajo. Ayer, durante la función, durante el estreno, todos los componentes de esta compañía echábamos mucho de menos a las clarisas, ¿no? Creo que es lo que nos faltó, porque esto es un proyecto de ellas, es una producción de ellas, y además, gracias a este trabajo que hemos hecho todos, porque todos somos personas que estamos alejadas de este mundo de las clarisas, para nosotros hasta ahora ha sido desconocido, pero el hecho de acercarnos a ellas nos ha permitido conocerlas y, por tanto, respetarlas. Eso es importante. Como el carro al lado de Elías, guiado por el cielo, habéis llegado hasta aquí. El Señor esté con vosotras, hermanas. Bienvenidas seáis a este nuevo monasterio que vais a ocupar, por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Yo os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. 5 monjas envió Santa Clara para fundar el monasterio de San Francisco en Praga en el siglo XIII. 5 monjas han llegado hoy para fundar el monasterio de la ciudad de Elche en el siglo XVI. Hoy, 1 de enero de 1517, día de la circuncisión del Señor, toman posesión de este monasterio de la encarnación de nuestro Señor Jesucristo las hermanas Magdalena de Luxán, Ángela Martínez Miedes, Magdalena López, Catalina Fontes y Ana Manena. El Señor os acompañe en nuestra nueva aventura mística y espiritual, y San Francisco con Santa Clara os proteja. ¿Qué le ocurre a su caridad? Estoy tan emocionada. ¿Por qué? Me he sentido feliz, transportada a un tiempo de mucha trascendencia. ¿Verdad que el teatro es fantástico? Hemos vivido una aventura fascinante. Nunca pensé que el teatro me hiciera vivir un suceso tan real de hace 500 años. Eso fue lo que ocurrió.
Todo comenzó con las hermanas que vinieron del mundo. Ellas trajeron consigo el suave perfume monástico que aún trasciende en la actualidad. El Papa llegó a la plaza de San Pedro algunos minutos antes de lo previsto y sus guardaespaldas le acercaron muchos niños hasta el papamóvil para que los bendijera. No debe ser fácil coordinarse y por eso casi al final del recorrido un frenazo dio un susto al Papa. Durante la catequesis, Francisco meditó sobre el episodio del Evangelio de la oración del fariseo y el publicano. Mientras el publicano pide ayuda a Dios, el fariseo le da las gracias porque no tiene tantos defectos como los demás. Hace todo correctamente, pero olvida el mandamiento más importante, el amor por Dios y por el prójimo. Siamo tutti presi della frenesia del ritmo quotidiano, spesso in balia di sensazioni, frastornati, confusi. È necessario imparare a ritrovare il cammino verso il nostro cuore, recuperare i valori dell'intimità e del silenzio, perché è lì che Dio ci incontra e ci parla. Soltanto a partire da lì possiamo a nostra volta incontrare gli altri e parlare con loro. El Papa explicó que el fariseo representa a quienes actúan bien, pero que su oración consiste en pavonearse de sí mismos ante un espejo. Francisco propuso repetir 3 veces la oración del fariseo, porque la soberbia acaba con las buenas acciones. Oh Dio, abbi pietà di me peccatore. 3 volte. Oh Dio, abbi pietà di me peccatore. Oh Dio, abbi pietà di me peccatore. Oh Dio, abbi pietà di me peccatore. Para Francisco, Dios tiene una debilidad por los humildes y por eso siempre tiene abierto su corazón para ellos. Manos llenas, manos incansables, que derrochan consuelo en las penas. Manos fuertes, manos con calor, manos abiertas. Dar posada al peregrino. Generalmente entendemos como peregrino a la persona pues, que va de paso, sobre todo con destino pues, al lugar santo, Jerusalén, Roma, Santiago, etc. Pero hoy en día nos podemos preguntar quiénes son más que peregrinos. Podemos pensar en primer lugar, seguramente ha venido a vuestra mente, cualquier persona que huye de la guerra, que huye porque es perseguida por motivos políticos, religiosos, de sexo, género, etc. Pero también cuántos millones de migrantes se mueven de un país a otro buscando una vida mejor, siempre condicionados por las condiciones de vida que hay en sus países de origen o por cualquier otro motivo que sea. Pensemos en la desigualdad de nuestro mundo, cuánta violencia también genera. Recordemos que detrás de cada persona migrante se esconde no solamente un hombre, sino también una historia en la cual se encarna el mismo Jesús, porque fui extranjero y me acogisteis. Y llegamos al momento de cerrar nuestro programa por hoy y nos despedimos desde un marco incomparable, el Archivo Histórico Diocesano. En unos momentos sabréis por qué estamos aquí. Gracias por vuestro tiempo y por vuestra atención. Y ya sabéis que si Dios quiere nos volvemos a ver dentro de 7 días. Hasta entonces.
Nuestra diócesis acaba de presentar un servicio que es pionero en la Iglesia española. Se trata de la posibilidad de acceder por Internet a los archivos antiguos de todas las parroquias de la diócesis. Todo esto ha sido posible gracias a un convenio firmado con la Asociación Raíces del Reino de Valencia, que ha digitalizado todos los libros parroquiales anteriores a 1916. Porque va a ser abrir una página web donde están los registros de todos nuestros archivos parroquiales desde el siglo XV, principio del siglo XV, hasta el siglo XX. Es la primera diócesis, ya explicaremos después, la primera diócesis de España que pone a disposición pública sus documentos. Bien, se ha creado la web del Archivo Histórico Diocesano, archivodoa.es, con la intención de que esta institución tenga una web propia, ya que hasta el momento la información referente a este archivo estaba inmersa en la web del Museo de Arte Sacro, que es el edificio que contiene este archivo. Por tanto, no era una mala idea, ¿no?, que dentro de esa web apareciera una zona de investigación y que se hiciese referencia a este archivo diocesano. Entonces, una vez que ya estaban los libros o en la propia parroquia que acudíamos o en otras mayores concentrados las más pequeñas, íbamos Rafa y yo y hemos hecho fotografías de todos los libros de los archivos parroquiales, foto a foto por páginas. Eso es el trabajo que parece duro, pero lo duro viene después, porque luego hay que repasar todas esas fotos para ver si hay repetidas, eliminarlas, para ver si falta alguna, pues volver otra vez a la parroquia para hacer esa foto, y una vez que ya está todo eso terminado, entonces ya se entrega en el diocesano en un disco duro. Son 84 parroquias y de libros ahora creo recordar que son 3.000 y pico, cerca de 4.000. De fotografías han sido 900 y pico mil, casi 1 millón de fotografías. Yo creo que este acto de hoy, presentando la digitalización aquí y teniendo el archivo aquí en Orihuela, como por otra parte creo que corresponde, es una muestra de la importancia que tiene la Iglesia y el Obispado, la diócesis en Orihuela, no históricamente, sino también en el presente. Es salvaguardar un patrimonio, ponerlo a salvo de que cualquier emergencia de desastre o de negligencia se pueda hacer que se pierdan cosas que son muy importantes. Y sobre todo, yo creo que mis palabras tienen que ser una expresión de una realidad. Es decir, este acto, en la parte que a mí me toca, sobre todo, significa que el patrimonio de la Iglesia, yo le pongo 2 calificativos muy claros. Está vivo y está disponible